Capítulo 2. La narración. Parte 1. ¿Quién se ha llevado mi queso? Érase una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 pequeños personajes que recorrían un laberinto buscando el queso que los alimentara y los hiciera sentirse felices. 2 de ellos eran ratones, y se llamaban Fisgón y Escurridizo, y los otros 2 eran liliputienses, seres tan pequeños como los ratones, pero cuyo aspecto y forma de actuar se parecían mucho a la gente de hoy en día. Se llamaban Hem y Hao. Debido a su pequeño tamaño, sería fácil no darse cuenta de lo que estaban haciendo los 4, pero si se miraban con la suficiente atención, se descubrirían las cosas más extraordinarias. Cada día, los ratones y los liliputienses dedicaban el tiempo en el laberinto a buscar su propio queso especial. Los ratones Fisgón y Escurridizo, que solo poseían simples cerebros de roedores, pero muy buen instinto, buscaban un queso seco y duro de roer, como suelen hacer los ratones. Los 2 liliputienses, Hem y Hao, utilizaban su cerebro repleto de convicciones y emociones para buscar una clase muy diferente de queso, con mayúscula, que estaban convencidos los haría sentirse felices y alcanzar el éxito. Por muy diferentes que fuesen los ratones y los liliputienses, tenían algo en común. Cada mañana se colocaban sus atuendos y sus zapatillas de correr, abandonaban sus diminutas casas y se disponían a correr por el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto estaba compuesto por pasillos y cámaras, algunas de las cuales contenían un queso delicioso, pero también habían rincones oscuros y callejones sin salida que no conducían a ninguna parte. Era un lugar donde cualquiera podía perderse con suma facilidad. No obstante, el laberinto contenía secretos que permitían disfrutar de una vida mejor a los que supieran encontrar su camino. Los ratones Fisgón y Escurridizo utilizaban el sencillo método del tanteo para encontrar el queso. Recorrían un pasadizo y si lo encontraban vacío, se daban media vuelta y recorrían otro. Recordaban los pasadizos donde no había queso, y de ese modo pronto empezaron a explorar nuevas zonas. Fisgón utilizaba su magnífica nariz para husmear la dirección general de donde procedía el olor del queso, mientras que Escurridizo se lanzaba hacia adelante. Se perdieron más de una vez, como no podía ser de otro modo. Seguían direcciones equivocadas y a menudo tropezaban con las paredes, pero al cabo de un tiempo encontraban el camino. Al igual que los ratones Hem y Hao, los 2 liliputienses también utilizaban su capacidad para pensar y aprender de experiencias del pasado. No obstante, se fiaban de su complejo cerebro para desarrollar métodos más sofisticados de encontrar el queso. A veces les salía bien, pero en otras ocasiones se dejaban dominar por sus poderosas convicciones y emociones humanas, que nublaban su forma de ver las cosas. Eso hacía que la vida en el laberinto fuese más complicada y desafiante. A pesar de todo, Fisgón, Escurridizo, Hem y Hao terminaron por encontrar el camino hacia lo que andaban buscando. Cada uno encontró un día su propia clase de queso al final de uno de los pasadizos, en el depósito de queso Q. Después de eso, los ratones y los liliputienses se ponían cada mañana sus atuendos para correr y se dirigían al depósito de queso Q. Así no tardaron mucho, así no tardaron mucho en establecer cada uno su propia rutina. Fisgón y Escurridizo continuaron levantándose pronto cada día para recorrer el laberinto, siguiendo siempre la misma ruta. Una vez llegados a su destino, los ratones se quitaban las zapatillas de correr, las ataban juntas y se las colgaban del cuello, para poder utilizarlas de nuevo con rapidez en cuanto las necesitaran. Por último, se dedicaban a disfrutar del queso. Al principio, Hem y Hao también se apresuraban cada mañana hacia el depósito de queso Q para disfrutar de los jugosos nuevos bocados que los esperaban. Pero al cabo de un tiempo, los liliputienses establecieron una rutina diferente. Hem y Hao se levantaban cada día un poco más tarde, se vestían con algo más de lentitud y en lugar de correr, caminaban hacia el depósito de queso Q. Después de todo, ahora ya sabían dónde estaba el queso y cómo llegar hasta él. No tenían la menor idea de dónde provenía el queso ni de quién lo ponía allí. Simplemente suponían que estaría donde esperaban que estuviese. Cada mañana, en cuanto llegaban al depósito de queso Q, se instalaban cómodamente, como si estuvieran en su casa. Colgaban los atuendos de correr, se quitaban las zapatillas y se ponían las pantuflas.
Ahora que habían encontrado el queso, empezaban a sentirse muy cómodos. Esto es fantástico, dijo Hem. Aquí hay queso suficiente para toda la vida. Los liliputienses se sentían felices, tenían la sensación de haber alcanzado el éxito y creían estar seguros. Hem y Hao no tardaron en considerar que el queso encontrado en el depósito de queso Q era de su propiedad. Allí había tantas reservas de queso que finalmente trasladaron sus hogares para estar más cerca y crear su vida social alrededor de ese lugar. Para sentirse todavía más cómodos, Hem y Hao decoraron las paredes con frases y hasta dibujaron las imágenes del queso a su alrededor, lo que los hacía sonreír. Una de aquellas frases decía: tener queso te hace feliz. A veces Hem y Hao invitaban a sus amigos para que contemplaran el montón de queso en el depósito de queso Q. Lo mostraban con orgullo y decían: bonito queso, ¿verdad? Algunas veces lo compartían con sus amigos, otras veces no. Nos merecemos este queso, dijo Hem al tiempo que tomaba un trozo fresco y se lo comía. Sin duda, tuvimos que trabajar duro y durante mucho tiempo para encontrarlo. Después de comer, Hem se quedó dormido, como solía sucederle. Cada noche, los liliputienses regresaban lentamente a casa, repletos de queso, y cada mañana volvían a buscar más, sintiéndose muy seguros de sí mismos. Así se mantuvo la situación durante algún tiempo. Poco a poco la seguridad de Hem y Hao que tenían en sí mismos, se fue convirtiendo en la arrogancia propia del éxito. Pronto se sintieron tan sumamente a gusto que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por su parte, Fisgón y Escurridizo continuaron con su rutina a medida que pasaba el tiempo. Cada mañana llegaban temprano, husmeaban, marcaban la zona e iban de un lado al otro del depósito de queso Q, comprobando si se había producido algún cambio con respecto a la situación del día anterior. Luego se sentaban tranquilamente a roer el queso. Una mañana llegaron al depósito de queso Q y descubrieron que no había queso. No se sorprendieron. Desde que Fisgón y Escurridizo empezaron a notar que la provisión de queso disminuía cada día que pasaba, se había preparado para lo inevitable y supieron instintivamente qué tenían que hacer. Se miraron el uno al otro, tomaron las zapatillas de correr que llevaban atadas y convenientemente colgadas del cuello, se las pusieron en las patas y se anudaron los cordones. Los ratones no se entretuvieron en analizar demasiado las cosas. Para ellos, tanto el problema como la respuesta eran bien simples. La situación en el depósito de queso Q había cambiado. Así pues, Fisgón y Escurridizo decidieron cambiar. Ambos se quedaron mirando hacia el inescrutable laberinto. Luego, Fisgón levantó ligeramente la nariz, husmeó y le hizo señas a Escurridizo, que echó a correr por el laberinto siguiendo la indicación de Fisgón, seguido por éste con toda la rapidez que pudo. Muy pronto ya estaban en busca de queso nuevo. Algo más tarde ese mismo día, Hem y Hao llegaron al depósito de queso Q. No habían prestado la menor atención a los pequeños cambios que se habían ido produciendo cada día, así que daban por sentado que allí se encontraría su queso, como siempre. No estaban preparados para lo que descubrieron. ¿Qué? ¿No hay queso? Gritó Hem y siguió gritando. ¿No hay queso? ¿No hay nada de queso? Como si el hecho de gritar cada vez más fuerte bastara para que reapareciese. ¿Quién se ha llevado mi queso? Aulló. Finalmente puso los brazos en jarras con la cara enrojecida y gritó con toda la fuerza de su voz. No hay derecho. Hao, por su parte, se limitó a sacudir la cabeza con incredulidad. Él también estaba seguro de encontrar queso en el depósito de queso Q. Se quedó allí de pie durante largo rato, como petrificado por la conmoción. No estaba preparado para esto. Hem gritaba algo, pero Hao no quería escucharlo, no quería tener que enfrentarse con esta situación, así que hizo oídos sordos. El comportamiento de los liliputienses no era precisamente halagüeño ni productivo, aunque sí comprensible. Encontrar el queso no les había resultado fácil, y para los liliputienses significaba mucho más que simplemente tener cada día que comer. Para ellos encontrar el queso era su forma de conseguir lo que creían necesitar para ser felices.
Tenían sus propias ideas acerca de lo que el queso significaba para ellos, dependiendo de su sabor. Para algunos, encontrar queso equivalía a tener cosas materiales, para otros significaba disfrutar de buena salud o desarrollar un sentido espiritual del bienestar. Para Howe, por ejemplo, el queso significaba sentirse seguro, tener algún día una familia cariñosa y vivir en una bonita casa de campo en la vereda Cheddar. Para Hem, el queso significaba convertirse en un gran quesero que mandara a muchos otros y en ser propietario de una gran casa en lo alto de la colina Camembert, puesto que el queso era tan importante para ellos. Los dos liliputienses emplearon bastante tiempo en decidir qué hacer. Lo único que se les ocurrió fue seguir mirando por los alrededores del depósito sin queso, para comprobar si el queso había desaparecido realmente, mientras que Fisgón y Escurridizo se habían puesto en movimiento con rapidez. Hem y Haw seguían con sus indecisiones y exclamaciones. Despotricaban y desvariaban ante la injusticia de la situación. Howe empezó a sentirse deprimido. ¿Qué ocurriría si el queso seguía sin estar allí a las mañanas siguientes? Precisamente había hecho planes para el futuro, basándose en la presencia de ese queso. Los liliputienses no podían creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía haber sucedido una cosa así? Nadie les había advertido de nada. No era justo. Se suponía que las cosas no debían ser así. Hem y Haw regresaron aquella noche a sus casas hambrientos y desanimados, pero antes de marcharse, Haw escribió en la pared: Cuanto más importante es el queso para ti, tanto más deseas conservarlo. Al día siguiente, Hem y Haw abandonaron sus hogares y regresaron de nuevo al depósito sin queso, confiando de algún modo en volver a encontrar queso. Pero la situación no había variado, el queso ya no estaba allí, los liliputienses no sabían qué hacer. Hem y Haw se quedaron allí, inmovilizados como dos estatuas. Haw cerró los ojos con toda la fuerza que pudo y se cubrió las orejas con las manos. Lo único que deseaba era bloquear todo tipo de percepciones. No quería saber que la provisión de queso había ido disminuyendo gradualmente. Estaba convencido de que había desaparecido de repente. Hem analizó una y otra vez la situación y finalmente su complicado cerebro con su enorme sistema de creencias se afianzó en su lógica. ¿Por qué me han hecho esto?, preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Jabo abrió los ojos y miró a su alrededor y dijo: Y a propósito, ¿dónde está Fisgón y Escurridizo? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sepamos? ¿Qué demonios podrían saber ellos?, replicó Hem con sorna. No son más que simples ratones. Escasamente responden a lo que sucede. Nosotros, en cambio, somos liliputienses, somos más inteligentes que los ratones. Deberíamos poder encontrar una solución a esto. Sé que somos más inteligentes, asintió Howe, pero por el momento no parece que estemos actuando como tales. Las cosas están cambiando aquí, Hem. Quizá también tengamos que cambiar nosotros y actuar de modo diferente. ¿Y por qué íbamos a tener que cambiar?, replicó Hem. Somos liliputienses, somos seres especiales. Este tipo de cosas no debería habernos ocurrido a nosotros. Y si nos ha sucedido, tendríamos que sacarle al menos algún beneficio. ¿Y por qué crees que deberíamos obtener un beneficio?, preguntó Howe. Porque tenemos derecho a ello, afirmó Hem. ¿Derecho a qué?, quiso saber Howe. Pues derecho a nuestro queso. ¿Por qué?, insistió Howe. Pues porque no fuimos nosotros los causantes de este problema, contestó Hem. Alguien lo ha provocado, y nosotros deberíamos aprovecharnos de la situación. Quizá lo que debamos hacer, sugirió Howe, sea dejar de analizar tanto las cosas y ponernos a buscar algo de queso nuevo. Ah, no, exclamó Hem, estoy decidido a llegar hasta el fondo de este asunto. Mientras Hem y Howe seguían tratando de decidir qué hacer, Fisgón y Escurridizo ya hacía tiempo que se habían puesto patas a la obra. Llegaron más lejos que nunca en los recovecos del laberinto, recorrieron nuevos pasadizos y buscaron el queso en todos los depósitos de queso que encontraron. No pensaban en ninguna otra cosa que no fuese encontrar queso nuevo. No encontraron nada durante algún tiempo, hasta que finalmente llegaron a una zona del laberinto en la que nunca habían estado con anterioridad, el depósito de queso N. Lanzaron grititos de alegría. Habían encontrado todo lo que estaban buscando, una gran reserva de queso nuevo.
Apenas podían creer lo que veían sus ojos. Era la mayor provisión de queso que jamás hubieran visto los ratones. Mientras tanto, Hem y Howe seguían en el depósito de queso Q evaluando su situación. Empezaban a sufrir ahora los efectos de no tener queso. Se sentían frustrados y coléricos, y se acusaban el uno al otro por la situación en que se hallaban. De vez en cuando, Howe pensaba en sus amigos los ratones, en Fisgón y Escurridizo, y se preguntaba si acaso habrían encontrado ya algo de queso. Estaba convencido de que debían de estar pasándolo muy mal, puesto que recorrer el laberinto de un lado a otro siempre suponía un tanto de incertidumbre. Pero también sabía que, muy probablemente, esa incertidumbre no les duraría mucho. A veces, Howe imaginaba que Fisgón y Escurridizo habían encontrado queso nuevo, del que ya disfrutaban. Pensó en lo bueno que sería para él emprender una aventura por el laberinto y encontrar queso nuevo. Casi lo saboreaba ya. Cuanto mayor era la claridad con la que veía su propia imagen descubriendo y disfrutando del queso nuevo, tanto más se imaginaba a sí mismo en el acto de abandonar el depósito de queso Q. Vámonos, exclamó entonces de repente. No, se apresuró a responder Hem. Me gusta estar aquí, es un sitio cómodo, esto es lo que conozco. Además, salir por ahí afuera es peligroso. No, no lo es, replicó Howe. En otras ocasiones anteriores ya hemos recorrido muchas partes del laberinto y podemos hacerlo de nuevo. Empiezo a sentirme demasiado viejo para eso, dijo Hem, y creo que no me interesa la perspectiva de perderme y hacer el ridículo. ¿Acaso a ti te interesa eso? Y con ello Howe volvió a experimentar el temor al fracaso y se desvaneció su esperanza de encontrar queso nuevo. Así que los liliputienses siguieron haciendo cada día lo mismo que habían hecho hasta entonces. Acudían al depósito Q, no encontraban queso alguno y regresaban a casa, cargados únicamente con sus preocupaciones y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada noche les resultaba más difícil dormir, y al día siguiente les quedaban menos energía y se sentían más irritables. Sus hogares ya no eran los lugares acogedores y reconfortantes que habían sido en otros tiempos. Los liliputienses tenían dificultades para dormir y sufrían pesadillas por no encontrar ningún queso. Pero Hem y Howe seguían regresando cada día al depósito de queso Q, donde se limitaban a esperar. ¿Sabes? Dijo un día Hem. Si nos esforzásemos un poco más, quizá descubriríamos que las cosas no han cambiado tanto. Probablemente el queso está cerca. Es posible que lo escondieran detrás de la pared. Al día siguiente, Hem y Howe regresaron provistos de herramientas. Hem sostenía el cincel que Howe golpeaba con el martillo hasta que tras no poco esfuerzo lograron abrir un agujero en la pared del depósito del queso Q. Se asomaron del otro lado, pero no encontraron queso alguno. Se sintieron decepcionados, pero convencidos de poder solucionar el problema, así que a partir de entonces empezaron a trabajar más pronto y más duro y se quedaron hasta más tarde. Pero al cabo de un tiempo lo único que habían conseguido era hacer un gran agujero en la pared. Howe empezaba a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Quizá debamos limitarnos a permanecer sentados aquí y ver qué sucede, sugirió Hem. Tarde o temprano tendrán que devolver el queso a su sitio. Howe deseaba creerlo así, de modo que cada día regresaba a casa para descansar y luego volvía de mala gana al depósito de queso Q en compañía de Hem, pero el queso no reapareció nunca. A estas alturas, los liliputienses ya comenzaban a sentirse débiles a causa del hambre y el estrés. Howe estaba cansado de esperar, pues su situación no mejoraba lo más mínimo. Empezó a comprender que cuanto más tiempo permanecieran sin queso, tanto más difícil sería la situación para ellos. Howe sabía muy bien que estaban perdiendo su ventaja. Finalmente, un buen día, Howe se echó a reír de sí mismo. Fíjate, seguimos haciendo lo mismo de siempre, una y otra vez, y encima nos preguntamos por qué no mejoran las cosas. Si esto no fuera tan ridículo, hasta resultaría divertido. A Howe no le gustaba la idea de tener que lanzarse de nuevo a explorar el laberinto, porque sabía que se perdería y no tenía ni la menor idea de dónde podría encontrar queso. Pero no pudo evitar reírse de su estupidez, al comprender lo que le estaba haciendo su temor. ¿Dónde dejamos las zapatillas de correr? Le preguntó Hem. Tardaron bastante en encontrarlas, porque cuando habían encontrado queso en el depósito de queso Q, las habían arrinconado en cualquier parte, creyendo que ya no volverían a necesitarlas. Cuando Hem vio a su amigo calzándole
las zapatillas, le preguntó: ¿No pensarás en serio en volver a internarte en ese laberinto, verdad? Porque ¿por qué no te limitas a esperar aquí conmigo hasta que nos devuelvan el queso? Veo que no entiendes nada, contestó Howe. Yo tampoco quise verlo así, pero ahora me doy cuenta de que nadie nos va a devolver el queso de ayer. Ya es hora de encontrar queso nuevo. Pero ¿y si resulta que allá afuera no hay ningún queso? Replicó Hem. Y aunque lo hubiese, ¿y si no lo encuentras? Pues no sé, contestó Howe. Él también se había hecho esas mismas preguntas muchas veces y experimentó de nuevo los temores que le mantenían donde estaba. ¿Dónde tengo más probabilidades de encontrar queso? ¿Aquí o en el laberinto? Se preguntó a sí mismo. Se hizo una imagen mental. Se vio a sí mismo aventurándose por el laberinto con una sonrisa en la cara. Aunque esta imagen le sorprendió, lo cierto es que le hizo sentirse bien. Se imaginó perdiéndose de vez en cuando en el laberinto, pero experimentaba la suficiente seguridad en sí mismo de que encontraría finalmente queso nuevo y todas las cosas buenas que lo acompañaban. Así que finalmente hizo acopio de todo su valor. Luego utilizó su imaginación para hacerse la imagen más verosímil que pudiera concebir, acompañada por los detalles más realistas de sí mismo al encontrar y disfrutar con el sabor del queso nuevo. Se imaginó comiendo sabroso queso suizo con agujeros cheddar de brillante color anaranjado, quesos estadounidenses, mozzarella italiana y, maravillosamente pastoso, camembert francés. Y entonces oyó a Hem decir algo y tomó conciencia de hallarse todavía en el depósito de queso Q. A veces las cosas cambian y ya nunca más vuelven a ser como antes, dijo Howe. Y esta parece ser una de esas ocasiones. Así es la vida, sigue adelante y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Howe miró a su demacrado compañero y trató de infundirle sentido común, pero el temor de Hem se transformó en cólera y no quiso escucharle. Howe no tenía la intención de ser grosero con su amigo, pero no pudo evitar echarse a reír ante la estupidez de ambos. Mientras se preparaban para marcharse, empezó a sentirse más animado, sabiendo que finalmente había logrado reírse de sí mismo, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Howe se echó a reír con fuerza y exclamó: Es hora de explorar el laberinto. Hem no se rió ni dijo nada. Antes de partir, Howe tomó una piedra pequeña y afilada y escribió un pensamiento muy serio en la pared para darle a Hem algo en qué pensar. Tal como era su costumbre, trazó incluso un dibujo de queso alrededor, confiando en que eso le ayudara a Gem a sonreír, a tomarse la situación más a la ligera y seguir en búsqueda de queso nuevo. Pero Gem no quiso mirar lo escrito que decía: Si no cambias, te puedes extinguir. Luego, Howe asomó la cabeza por el agujero que había abierto y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó en cómo habían llegado a esta situación sin queso. Durante un tiempo habían creído que bien podría no haber nada de queso en el laberinto, o que quizá no lo encontrará. Esas temerosas convicciones no hicieron sino inmovilizarlo y anularlo. Sonrió. Sabía que interiormente Hem seguía preguntándose: ¿quién se ha llevado mi queso? Pero Howe en cambio se preguntaba: ¿por qué no me levanté antes y me moví con el queso? Al empezar a internarse en el laberinto, miró hacia atrás, en dirección del lugar donde había venido y donde tantas satisfacciones había encontrado. Casi notaba como si una parte de sí mismo se sintiera atraída hacia atrás, al territorio que le resultaba familiar, a pesar de que ya hacía tiempo que no encontraba allí nada de queso. Howe se sintió más ansioso y se preguntó si realmente deseaba internarse en el laberinto. Escribió una frase en la pared por delante de él y se quedó mirándola fijamente durante un tiempo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pensó en ello. Sabía que a veces un poco de temor puede ser bueno. Cuando se teme que las cosas empeoren, si no se hace algo puede sentirse uno impulsado a la acción. Pero no es bueno sentir tanto miedo que le impida a uno hacer nada. Miró a la derecha, hacia la parte del laberinto donde nunca había estado, y sintió temor. Luego inspiró profundamente, giró hacia la derecha y empezó a internarse en el laberinto, caminando lentamente en dirección a lo desconocido. Mientras trataba de encontrar su camino, Howe pensó que quizá había esperado demasiado tiempo en el depósito de queso Q.
Hacía ya tantos días que no comía queso que ahora se sentía débil. Como consecuencia de ello, le resultó más laborioso y complicado de lo habitual el abrirse paso por el laberinto. Decidió que si volvía a tener la oportunidad, abandonaría antes su zona de comodidad, se adaptaría con mayor rapidez al cambio. Eso le facilitaría las cosas en el futuro. Luego esbozó una suave sonrisa al tiempo que pensaba. Más vale tarde que nunca. Durante algunos días fue encontrando un poco de queso aquí y allá, pero nada que durase mucho tiempo. Había confiado en encontrar queso suficiente para llevarle algo a Gem y animarlo a que lo acompañara en su exploración del laberinto. Pero Howe todavía no se sentía bastante seguro de sí mismo. Tenía que admitir que experimentaba confusión en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que estuvo por allí fuera. Justo cuando creía estar haciendo progresos, se encontraba perdido en los pasadizos. Parecía como si efectuara su progreso a base de avanzar 2 pasos y retroceder uno. Era un verdadero desafío, pero debía reconocer que hallarse de nuevo en el laberinto, a la búsqueda del queso, no era tan malo como en un principio le había parecido. A medida que transcurría el tiempo, empezó a preguntarse si era realista por su parte confiar en encontrar queso nuevo. Se preguntó si acaso no abrigaba demasiadas esperanzas, pero luego se echó a reír, al darse cuenta de que por el momento no tenía nada que perder. Cada vez que se notaba desanimado, se recordaba a sí mismo que en realidad lo que estaba haciendo, por incómodo que fuese, en ese momento era mucho mejor que seguir en una situación sin queso. Al menos ahora controlaba la situación en lugar de dejarse llevar por las cosas que le sucedían. Entonces se dijo a sí mismo que si Fisgón y Escurridizo habían sido capaces de seguir adelante, también podía hacerlo él. Más tarde, al considerar todo lo ocurrido, comprendió que el queso del depósito de queso Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como en otro tiempo creyera. Hacia el final, la cantidad de queso que encontraban había ido disminuyendo y lo que quedaba se había vuelto rancio, su sabor ya no era tan bueno. Hasta era posible que el queso viejo hubiera empezado a aparecer, que en el queso viejo hubiera empezado a aparecer moho, aunque él no se hubiera dado cuenta. Debía admitir, no obstante, que si hubiese querido probablemente habría podido imaginar lo que se le venía encima, pero no lo había hecho. Ahora se daba cuenta de que probablemente el camino no le habría pillado por sorpresa si se hubiese mantenido vigilante ante lo que ocurría y se hubiese anticipado al cambio. Quizá fuera eso lo que hicieron Fisgón y Escurridizo. Decidió que a partir de ahora se mantendría mucho más alerta, esperaría a que se produjese el cambio y saldría a su encuentro. Confiaría en su instinto básico para percibir cuándo se iba a producir el cambio y estaría preparado para adaptarse a él. Se detuvo para descansar y escribió en la pared del laberinto. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo comienza a enmohecerse. Algo más tarde, después de no haber encontrado queso alguno durante lo que le parecía mucho tiempo, Howe se encontró finalmente con un enorme depósito de queso que le pareció prometedor. Al entrar en él, sin embargo, se sintió muy decepcionado al descubrir que se hallaba completamente vacío. Esa sensación de vacío me ha ocurrido con demasiada frecuencia, pensó, y sintió deseos de abandonar la búsqueda. Poco a poco perdía su fortaleza física, sabía que estaba perdido y temía no poder sobrevivir. Pensó en darse media vuelta y regresar hacia el depósito de queso Q. Al menos, si lograba llegar hasta ella y Gem seguía ahí, no se sentiría tan solo. Entonces se hizo de nuevo la misma pregunta: ¿qué haría si no tuviera miedo? Howe creía haber dejado el miedo atrás, pero en realidad experimentaba miedo con mucha mayor frecuencia de lo que le gustaba tener que admitir. Incluso para sus adentros no siempre estaban seguros de saber de qué tenían miedo, pero en el debilitado estado en el que se hallaba, ahora ya sabía de qué se trataba, simplemente de miedo a seguir solo. Howe no lo sabía, pero se retrasaba debido a que sus temerosas convicciones todavía pesaban demasiado sobre él. Se preguntó si Gem se habría movido de donde estaba o si continuaba paralizado por sus propios temores. Entonces recordó las ocasiones en que sintió
en su mejor forma en que se sintió en su mejor forma en el laberinto. Eran precisamente aquellas en las que avanzaba, consciente de que se trataba más de un recordatorio para sí mismo antes de, de que un mensaje para Gem. Escribió esperanzado lo siguiente en la pared: el movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. Hao miró hacia el oscuro pasadizo y percibió el temor que sentía. ¿Qué habría allá adelante? ¿Estaría vacío? ¿O lo que era peor, le acechaban peligros ignotos? Empezó a imaginar todas las cosas aterradoras que pudieran ocurrirle. Él mismo se infundía un miedo mortal. Entonces se echó a reír de sí mismo. Se dio cuenta de que sus temores no hacían sino empeorar las cosas. Así pues, hizo lo que haría si no tuviera miedo. Echó a caminar en una nueva dirección. Al iniciar el descenso por el oscuro pasadizo, sonrió. Todavía no se daba cuenta, pero empezaba a descubrir qué era lo que nutría su alma. Se dejaba llevar y confiaba en lo que le esperaba más adelante, aunque no supiera exactamente qué era. Ante su sorpresa, Hao empezó a disfrutar cada vez más. Cómo es posible que me sienta tan bien?, se preguntó. No tengo queso alguno y no sé a dónde voy. Al cabo de poco tiempo, supo por qué se sentía bien. Se detuvo para escribir de nuevo sobre la pared: cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre. Hao se dio cuenta de que había permanecido prisionero de su propio temor. El hecho de moverse en una nueva dirección lo había liberado. Ahora notó la brisa fría que soplaba en parte del laberinto y que le refrescaba. Suspiró profundamente y se sintió vigorizado por el movimiento. Una vez superado el miedo, resultó que podría disfrutar mucho más de lo que hubiera creído posible. Hao no se sentía tan bien desde hacía mucho tiempo. Casi se le había olvidado lo muy divertido que podía ser lanzarse a la búsqueda de algo. Para mejorar aún más las cosas, empezó a formarse de nuevo una imagen en su mente. Se vio a sí mismo con gran detalle realista, sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos, desde el cheddar hasta el brie. Se imaginó comiendo tanto queso como quisiera y se regodeó con esa imagen. Luego pensó en lo mucho que disfrutaría con estos exquisitos sabores. Cuanto más claramente concebía la imagen de sí mismo disfrutando con el queso nuevo, tanto más real y verosímil se hacía ésta. Estaba seguro de que terminaría por encontrarlo. Escribió entonces: imaginarme disfrutando de queso nuevo, imaginarme disfrutando de queso nuevo antes incluso de encontrarlo, me conduce hacia él.